Buenas noches a todos. La verdad es que para mí me siento muy honrado, muy satisfecho de estar con todos vosotros en Pulpí. Me parece que era Jesús el senador, que a la entrada del acto, cuando estábamos saludando y haciendo un poquito de tiempo, me decía, aquí vas a estar a gusto. Esta es una tierra, con todos sus pueblos de su entorno, que estáis aquí también representados. Esta es una tierra de las que a ti te gusta, de gente que trabaja, de emprendedores, de gente que arriesga, de gente que tiene esas ganas de hacerlo mejor para ellos y para la gente de su tierra. Y efectivamente, por eso me gusta Almería, porque hay pocas tierras en España y en Europa que hayan sido capaces de hacer lo que lo que habéis hecho los almerienses, que es, en definitiva, dar un ejemplo de crecimiento, de creación de empleo y hacerlo, además, desde vuestra propia fuerza, sin necesitar que vengan otras grandes empresas, ni de España ni del mundo, a esta tierra, con la iniciativa de la gente de aquí, que realmente ha sabido llevar también a esta provincia a unos niveles de renta, de empleo, que hoy es lo que hemos perdido en España. Y esa es la respuesta que tiene que dar el Partido Popular. Somos ese gran partido de centro-derecha liberal en España que en un momento de crisis política, de crisis social y de crisis económica, en un momento en que la política se ha hecho economía, y eso tiene bastante de bueno, que cuando hablemos de política hablemos mucho de economía, porque supondrá que estamos ya superando y distanciando enfrentamientos ideológicos para hablar de lo que de verdad nos importa, de la renta de la gente, del empleo de nuestra gente, del empleo de los jóvenes, del bienestar de los mayores, en definitiva, de hacernos lo que debemos ser en España, un país de integración, donde los ciudadanos se entiendan cuando se miran y no se enfrentan, sino que construyen algo conjunto, que es en definitiva un país para todos y un país lleno de bienestar y de empleo y por tanto una sociedad de oportunidades. Esta es la tarea ahora del Partido Popular. Ahora que se acabó el dinero fácil, empieza la política de verdad, la política con mayúsculas, la política que tiene que generar confianza dentro y fuera de España. Esta crisis, la crisis que estamos sufriendo, la que estamos viviendo, es una crisis que tiene explicación, que es una crisis que se podía diagnosticar. Y cuando oímos todavía, y oímos tantos mensajes, nadie anticipó la crisis, dicen quienes nos gobiernan. ¿Cómo que nadie anticipó la crisis? Sí, advertimos sobre lo que se venía encima de nosotros como consecuencia de la crisis financiera mundial. Porque es verdad, hay una crisis en el mundo, una crisis que no se ha superado. Pero lo que ocurrió en el año 2007, antes de las elecciones generales del 2008, es que esa crisis nosotros, los españoles, la íbamos a padecer porque teníamos una gran deuda con el resto del mundo, un crédito muy elevado con el resto del mundo, y por tanto el desafío, la tarea de España era hacer frente a esa deuda, a esas responsabilidades, y en definitiva teníamos que devolver ese crédito que el resto del mundo nos había dejado. Y esto fue lo que explicamos. Ya sé que no es fácil hacerlo a veces, ¿no? Porque esto es la balanza de pago de un país, que es un documento frío. Eso es un documento que leemos cuatro, obviamente, ¿no? Los cuatro que nos hemos dedicado a la economía y, en definitiva, desde nuestras profesiones, desde nuestras cátedras y después desde la política. Pero ese documento es muy importante porque nos está diciendo si de verdad somos competitivos, si tenemos capacidad de producir y de vender nuestros productos, si tenemos capacidad de ser una potencia capaz de atraer el suficiente grado de turismo, si somos capaces de estar en ese mundo, en esa globalización, en esa europeización de nuestro mundo.
Y eso es lo que estamos viendo, y ese fue el gran defecto que tuvimos al comienzo de esta crisis. Y es como ir al médico. Si el médico, vamos porque tenemos un problema, todos tenemos problemas, en la medida que vamos teniendo más edad, los problemas de salud se quedan con nosotros, no se van, definitivamente se quedan incorporados. Y vamos al médico y el médico nos dice, no se preocupe, lo único que tiene usted es un catarro. Se toma estas simples aspirinas y a partir de ahí notará una mejora. Nos vamos todos contentos de haber acudido a ese diagnóstico, nos tomamos la medicina y efectivamente lo que ocurre es que estamos empeorando a medida que pasa el tiempo. Y eso es el error que se ha cometido en España. Y esa es la responsabilidad de un gobierno que no acertó con el diagnóstico o engañó con el diagnóstico. Ahora ya da igual esto. Si es peor, que decir, nos engañó, eso es suponerle mucho, eso es suponerle mucha capacidad. Quiere decir, quizás el problema del médico, gobierno, no es que nos engañara, es que se equivocó. Y si se equivocó, todavía, como os decía, la consecuencia debe ser asumir sus responsabilidades. O sea, un error así, un error que ha llevado a la destrucción de 2 millones largos de puestos de trabajo en España, un error que ha llevado a que en poblaciones como Pulpí tengáis esos 500, 600 parados, ¿no? O en Roquetas tengas más de 12.000, ahí Gabriel, alcalde, realmente es inadmisible de todo punto, inaceptable. Es un error que el gobierno, y en concreto el presidente del gobierno, tiene que ahora hacer frente a esa responsabilidad, a ese error. Porque desde el Partido Popular sí dijimos la verdad y fuimos leales con la sociedad y leales con el gobierno de España. Pero el gobierno de España no quería escucharnos. ¿Recordáis lo que nos decían entonces? Que éramos antipatriotas, ¿no? Que no podíamos hablar así, que no teníamos conocimiento, capacidad o experiencia para anticipar lo que se venía. Sí teníamos. Y ahora, a estas alturas de la crisis, lo que podemos decir, no solo que hicimos bien el diagnóstico, tenemos que decir que si se hubiera aplicado el tratamiento, la política correcta, esto que nos está ocurriendo, que nos sigue ocurriendo, la crisis más larga, más profunda y más dolorosa socialmente de nuestra historia, podíamos haberla atajado al principio. Eso es lo que tenemos que decir ahora, que esto se podría haber corregido desde el principio, si se hubiera atendido a nuestras iniciativas, allí en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, con mis compañeros que hemos llevado adelante esas iniciativas, con Carmen, con Rafa, con Juanjo, y en el Senado de España. Hemos llevado esas iniciativas y ¿qué se nos ha contestado? Juan Pedro, pues exactamente lo mismo que a vuestras iniciativas en Pulpí. Se nos ha votado en contra desde el primer día. Y nuestra primera iniciativa en el Congreso fue un planteamiento de política económica alternativa. Esa fue la iniciativa. Y se votó en contra, mayo del 2008. Bien, yo subí a la tribuna, ya sabía cuál iba a ser el resultado, ¿no? Como supongo que tú también sabías cuál iba a ser la petición por venir del Partido Popular. Pero también dije una cosa, nos estamos cargando de razón desde el primer día. Si no se hace esta política económica, habrá consecuencias sobre España. Y también el gobierno del presidente Zapatero tendrá que asumir sus responsabilidades. En eso estamos ahora, en asumir sus responsabilidades. Ahora tenemos un gobierno que dice que ahora sí trabaja, sí hace reformas. ¿Hace reformas? ¿Qué clase de reformas hace? Hace recortes sociales, los recortes sociales más graves de nuestra historia. Y ahora se ha bañado de responsabilidad. Ahora le vemos, y anteayer le vimos en materia de energía nuclear, diciendo, es que cuando uno es presidente de gobierno, se vuelve responsable. Está bien esto. Hace falta llegar a ser presidente de gobierno para ser responsable en esta vida. Es decir, fijaos qué gran objetivo
personal y político, ¿no? Lo que hace falta cuando se llega al gobierno es llegar con la lección aprendida. Eso es lo que hace falta. Conocer tu país, conocer la realidad económica y social, conocer tus posibilidades y hacer políticas para desarrollar y potenciar a tu país. Eso es lo que hace falta. Y no a estas alturas hacer reformas que es el presidente que ha congelado las pensiones, el presidente que ha reducido el sueldo de los funcionarios, el presidente que ahora vuelve a hacer otro recorte de pensiones diciéndonos que está pensando en el 2050, está pensando en el 2050, ¿no? Es que realmente y ahora todo esto, ¿cómo lo resume? ¿Cómo lo resume? Pues de una manera, cuando hace en esos actos públicos, donde le vemos en esos segundos de los cortes de televisión, en los informativos, dice, todo esto lo estoy haciendo por España. Ah, es por España. Es por España. Antes, ¿por quién trabajaba? ¿Para quién trabajaba? Antes no era para España. Ahora, ¿de qué está hablando? ¿De qué clase de reformas hace para España? Ahora lo que está haciendo es lo que le están diciendo desde fuera. Eso es lo que está haciendo. Lo que le están diciendo desde fuera que tiene que hacer después de haber llevado a España realmente a una situación límite, como la ha llevado. El límite nos ha convertido en el problema del euro. Nos ha rebajado la calificación de nuestro país. No la calificación esta solo que vemos en las agencias famosas, estas que se hacen ahora tan conocidas en los medios de comunicación, las agencias de calificación internacional, las agencias de rating. No, no. Lo importante es la pérdida de la posición de España en Europa, en el club de Europa. Somos un problema para ese club y somos, en definitiva, por tanto, un gobierno al que se le ponen los deberes desde Europa. Y yo lo que quiero deciros es que esto tiene solución, que nuestro mensaje desde el Partido Popular es un mensaje de confianza y de ilusión. Somos un gran país. España es un gran país. Somos un país capaz de liderar el crecimiento de Europa y capaz de crear empleo como ningún país del mundo desarrollado lo ha hecho. Como ocurrió cuando con los gobiernos del Partido Popular nos pusimos a hacer los deberes en casa y eso produjo realmente una motivación, una recuperación de confianza y también unas posibilidades económicas reales, porque milagros no hay, y está con nosotros el párroco, como decíais, realmente, y yo tuve ya la experiencia allí hace algunos años, cuando había rebajado mi presencia en la política española, en Jaén, ya sabéis que yo soy de Jaén, y asistía yo en ese sentido como espectador, sentado en la primera fila, a un acto de una entidad financiera en Jaén, y estaba sentado al lado de las autoridades religiosas de la provincia, allí a mi lado, y entonces amablemente el rector se dirigió a mí como uno de los autores del milagro económico español. Claro, yo me dirigí enseguida a las autoridades eclesiásticas y dije, milagro, lo que digan ustedes, ¿qué? ¿No? Es decir, milagros, no hay milagros, no hay milagros en nuestra área. Lo que sí hay es ilusión y confianza a través de hacer las reformas que necesita España. Las reformas, eso es lo que